Buenas tardes, instructor. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentarle el informe estadístico titulado Comparación del consumo de stevia y azúcar como endulcorante en los estudiantes de la sede central de la Universidad Tecnológica del Perú. Mis integrantes son Espinosa Poma Kevin Leonel, Flor Mejía Ángela Damaris, mi persona es Gamonal Estela Melanie Rosario y García García Exxon Joel. Continuando con la exposición, comenzaremos con la introducción. El presente trabajo de investigación estadístico realizado en mayo del 2023 a los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, cuya población fue elegida y la muestra aplicada fue de 300 personas. En el presente estudio realizado se aplicará técnicas de estadísticas inferencial. Mediante ello, se conocerá la preferencia de la stevia sobre el azúcar como endulcorante de los estudiantes de la universidad. Asimismo, conoceremos la probabilidad del consumo de la stevia por encima del azúcar, que pueden ser beneficiosos para la salud. Continuando, tenemos el planteamiento del problema. Para nadie es ajeno saber que el sobrepeso en las personas va en aumento cada día, sin discriminar si eres varón o mujer, y está científicamente comprobado que dos de los agentes causantes del sobrepeso son la harina y el azúcar. Es por ello que nuestro estudio está centrado en conocer cómo la población en estudio está sustituyendo el consumo de azúcar a base de sacarosa por el consumo de la stevia. Asimismo, se pretende analizar el comportamiento del consumo de stevia por el azúcar como endulcorante. De igual forma, conoceremos el endulcorante más usado por los estudiantes de la Universidad Tecnológica de la sede de Lima. Tenemos los objetivos. Objetivo general: conocer la preferencia en el consumo de la stevia con respecto al azúcar a base de la sacarosa, así como la proporción a la que oscilan dichas preferencias en los alumnos de la Universidad UTP. Objetivos específicos: determinar la cantidad de alumnos de la UTP a la que ascendió la preferencia en el consumo de stevia durante el año 2023. Determinar cuántos alumnos varones de la UTP prefieren el consumo de stevia. Tercero, determinar la cantidad de alumnos de la UTP que prefieren el consumo de stevia durante el año 2023. Cuarto, conocer si existe una relación significativa entre el consumo de stevia y alguna enfermedad preexistente. Quinto, conocer si las alumnas de la UTP que consumen azúcar cambiarían su preferencia hacia el consumo de la stevia. Características de los datos, ¿no? Tenemos que es la población. Una población estadística es el conjunto de elementos que son de interés para un experimento, un estudio o una consideración de algún tipo. En esta oportunidad, la población son los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Muestra. Una muestra estadística se entiende como un subconjunto más o menos representativo de una población estadística, aislada del resto con fines de evaluación y estudio. Para este estudio, la muestra representativa será de 300 estudiantes de diversas carreras de la sede central. Unidad de análisis: un estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú. Continuando, aquí tenemos variables. Tenemos una variable, es determinar la edad de los alumnos de la UTP que prefieren el consumo de azúcar. Este es tipo de variable discreta. Segundo, determinar la cantidad de alumnos de la UTP a la que ascendió la preferencia en el consumo de stevia, es variable discreta. Tercero, conocer si los alumnos de la UTP que consumen azúcar cambiarían su preferencia hacia el consumo, variable discreta. Cuarto, ¿cuántas veces al día usted consume azúcar? Es variable discreta. ¿Algunos de tus familiares tienen alguna enfermedad significativa por el consumo de azúcar? Es variable ordinal. ¿Cuál es tu nivel de consumo de stevia como edulcorante al día? Variable nominal. ¿Cree usted que se debería consumir stevia como edulcorante?
es variable discreta. A continuación, con mi compañera Ángela. Continuamos con la gráfica y tabla de la variable cuantitativa nominal. Nosotros planteamos como pregunta, ¿los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú prefieren la stevia como endulcorante? Como podemos observar en la tabla, verificamos los 7 elementos, en el cual la preferencia de stevia de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, el 40% determina que la cantidad consume bebidas con edulcorante. También podemos visualizar que el 17% prefieren el consumo de stevia. El 8% de los estudiantes cambiarían su preferencia por el consumo hacia la stevia. El 2%, también los estudiantes de la UTP suelen consumir mucho lo que es el azúcar. Y el 13% tiene alguna enfermedad significativa por el consumo del azúcar. Esto viene a ser alguno de los familiares de estos estudiantes. Y el 8%, los alumnos de la UTP que consumen azúcar cambiarían su preferencia hacia el consumo de la stevia. Y por último, el 12%, el 12% determina que la cantidad de estudiantes beben bebidas que tienen edulcorante. En el siguiente PPT, preferencia del consumo de azúcar y stevia como endulcorante en la Universidad Tecnológica del Perú, del aula 28800, modalidad virtual. Para ello, como se puede visualizar la tabla de distribución de frecuencias, hemos dividido ahí lo que son el límite superior, la preferencia del consumo de stevia. Y también podemos visualizar lo que es su gráfica, las medidas de tendencia central y dispersión. Del gráfico podemos interpretar del total de estudiantes encuestados, el 16,7% ascendió a la preferencia en el consumo de stevia. Siguiente, del total de estudiantes encuestados, el 25% cambiaría sus preferencias al consumo de stevia. Del total de estudiantes encuestados, el 26,7% gastan 37,5 a 50 kilos de azúcar al mes. Del total de estudiantes encuestados, 17 gastan de 0,12 kilos de azúcar al mes. Y por último, del total de estudiantes encuestados, 3 gastan de 50 a 62,5 kilos de azúcar al mes. Siguiente. Medidas de tendencia central. Como acá también podemos visualizar la tabla de distribución de frecuencias, para ello hemos hallado lo que es la media, mediana, moda, varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. Como media hemos obtenido la respuesta de 10,667%. La mediana de un 12,285%. Como una moda hemos obtenido un resultado de 14,829 y una variancia de 21,293. Y también como una desviación estándar del 4,614. Y como último, el coeficiente de variabilidad, que es un 43,25%. Luego, distribución muestral para media con varianza desconocida. Se extrajo una muestra aleatoria de 300 estudiantes para dar a conocer el aumento de la preferencia del consumo de stevia en los estudiantes de la sede central de la UTP, que es 25 personas, con una media de 10,667, una desviación estándar de la muestra que es 4,614. Además, se requiere una variabilidad del 95%. El intervalo de confianza para la media de una población con una varianza poblacional desconocida, pero de tamaño de muestra grande. Obtenemos como datos que es la media de un 10,667. También lo que es la muestra de 300 personas, que son los estudiantes de la UTP, una desviación estándar de 4,614 y una variabilidad del 95%. Esto se reemplazó y se obtuvo como resultado que un nivel de confianza del 95% de estudiantes de la Universidad de UTP tiene una diferencia significativa en el consumo de azúcar y stevia entre 10,144
y 11,189 de preferencia. Doy pase a mi compañero. Continuando con nuestra exposición, vamos a dar paso a explicar acerca de la distribución muestral para la diferencia de medias con varianza desconocida iguales. Para ello, lo que hemos hecho es dividir nuestra muestra en dos poblaciones. Y para ello, para poder identificar la cantidad de filas, hemos estado hallando lo que es ¿no? el rango que obtenemos, el rango del valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Que vale 4. Y así, para determinar el número de intervalos, hemos utilizado la ley de Stargest y el ancho de intervalo, ¿no? Que es 4,28 y nos resulta lo que es la amplitud. Y como aquí se observa, son todos estos datos que se ha hallado con esos valores, ¿no? Con el límite inferior, límite superior, la, eh, las frecuencias absolutas y relativas, como también las porcentuales, ¿no? Y también lo que son la media, se halló la media que nos ha resultado para la primera población de 3,912 con nuestra muestra de 150 y una varianza de 1,445 y un coeficiente de 1,2002. Y nuestra segunda población, que también, ¿no? Hemos hecho el mismo paso, hemos hallado la amplitud, este rango con el valor máximo y mínimo, y también lo que es la amplitud y las frecuencias, ¿no? Y para eso también hemos hallado lo que es la media para esta población, que nos ha resultado 3,971 y con nuestra muestra de 150 y una varianza de 1,345 y un coeficiente de 1,160. Y aquí tenemos un resumen, ¿no? De la población A y la población B con todos los valores hallados para poder resolver los siguientes fórmula. Y aquí tenemos el intervalo de confianza para la diferencia de medias, ¿no? Para ello hemos planteado que para poder determinar la preferencia entre el azúcar y stevia como edulcorante en los estudiantes de la UTP, se tomaron dos muestras aleatorias con preferencia de media de 3,912 y 3,971 y varianzas de 1,445 y 1,345. Se va a determinar con un intervalo del 95% de confianza para así determinar la preferencia del azúcar y stevia entre ambas muestras. Como aquí tenemos el nivel de confianza, lo hemos hallado y nos resulta 1,96, la cual eso vamos a reemplazar en la fórmula también con los siguientes datos, que es la muestra grande, ¿no? de 300 y tenemos también un dato de 0,167. Y todo eso lo reemplazamos, ¿no? Y nos está resultando como un negativo 0,0041, lo cual lo podemos interpretar que el nivel de confianza del 95% se afirma que la preferencia entre el azúcar y la stevia como edulcorante para los estudiantes del UTP está comprendida por 0,04. Y tenemos el intervalo de confianza para la proporción de una población, ¿no? Lo cual hemos planteado, ¿no? En nuestra muestra aleatoria de 300 alumnos de la UTP, se les preguntó. Y aquí los datos, que son de 300, y tenemos el dato del P, la Q, así sucesivamente, respectivamente, lo cual también estamos utilizando el nivel de confianza del 95%, lo cual reemplazando en la fórmula nos resulta 1,96. Y para hallar también lo que son eh, los valores de 0,50, el cual es menor o igual a 0,683, lo cual interpretamos que con un nivel de confianza del 95% de la preferencia de consumo de stevia de los alumnos del UTP ascendió a un intervalo 0,550 a 0,683. Le doy pase a mi siguiente compañero. Profesor, continuando con la exposición,
tenemos el intervalo de confianza para la diferencia de las proporciones de dos poblaciones. Para determinar la proporción de los estudiantes de la Universidad UTP que consumen edulcorantes, se tomaron dos muestras aleatorias de 150 alumnos cada uno, encontrándose que 40% de estudiantes, que corresponden a 120, de la primera muestra que consumen azúcar, y en el caso de la segunda muestra dio como resultado que el 16.70%, que corresponde a 50 estudiantes, prefieren la stevia. Se construye un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de proporciones de las dos muestras aleatorias. El nivel de confianza, de acuerdo a la fórmula, a un 95% de confianza, de acuerdo a la tabla de ZT Student, es 1.96. Desarrollando el ejercicio nos sale menos 1.43, y luego sacamos el intervalo, que es menos 1.43 menor que pi, y pi2 menor o igual que un menos 1.10. La interpretación, con un nivel de confianza del 95%, la diferencia entre el azúcar y la stevia ascendió entre menos 1.43 a menos 1.10. Luego seguimos con el intervalo de confianza para la varianza de una población. Para poder evaluar la variabilidad de consumo de stevia como edulcorante en los alumnos de la Universidad UTP, se escoge al azar 300 alumnos de la sede central y se les interroga por el consumo promedio, que es 10.667, con una desviación estándar de 4,6. Se va a fijar un intervalo de confianza del 95% para indagar cuál es el consumo de stevia en los estudiantes de la Universidad UTP. Reemplazamos los datos en la fórmula y nos sale que la media es de 26,39 y la otra media es 22,47, con un intervalo de 240,38, con una variancia de 2 y menos 282.35. El nivel de confianza es del 95%. La interpretación, con un nivel de confianza de un 95%, se concluye que la verdadera varianza poblacional del consumo de stevia como edulcorante por los estudiantes de la Universidad UTP se encuentra entre 240 a 282 estudiantes. Luego, continuando con el capítulo 3, tenemos la prueba de hipótesis para la media de una población con varianza poblacional desconocida y tamaño de muestra grande. Se sabe que los estudiantes de la Universidad UTP consumen stevia como edulcorante en un promedio de 25 personas, por lo cual se desea verificar con una muestra de 300 alumnos de la universidad y una media de 10.6 y un nivel de significancia de 5%, asimismo una desviación estándar de 4,6. Se establece el estadístico de prueba. La varianza poblacional desconocida y tamaño de muestra grande debe ser menor o igual a 30, menor que 30. Como resultado de haciendo la ecuación nos sale menos 53,80. Quiere decir que de acuerdo a la tabla de Student, menos 1. Lo que corresponde a un 95% es menos 1,96. Se encuentra en la región de rechazo. Por ello se rechaza. Concluyendo con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que el consumo de stevia en los estudiantes de la Universidad UTP no supera el promedio de 25. Luego seguimos con la prueba de hipótesis para la diferencia de medias con varianza poblacional desconocida y tamaño de muestra grande. Para determinar la preferencia como edulcorante entre el azúcar y la stevia de los estudiantes de la Universidad UTP, se toma una muestra de 150 alumnos, una muestra, y con una media de 3,9 y una desviación estándar de 1.2,
Para la segunda muestra se obtiene una media de 3,97 y una desviación estándar de 1,16. En ambos casos, el nivel de significancia será del 5%. Se desea comprobar la preferencia del stevia por los estudiantes de la Universidad UTP. Se establece el estadístico de prueba. Las varianzas poblacionales desconocidas y tamaño de muestra grande nos sale un intervalo de una muestra menor o igual a 150 y la otra muestra menor o igual a 150. Desarrollando la ecuación Z nos sale menos 0,432. Eso desarrollando en el gráfico se encuentra en la región de rechazo, por ello se rechaza. Luego tenemos la prueba de hipótesis para la proporción de una población. Los estudios que se realizaron anteriormente, se sabe que la preferencia de stevia ascendió a 0,68. Para comprobar dicho estudio, se realizó una muestra de 300 estudiantes aleatoriamente donde se encuentra una proporción de consumo de stevia es de 0,617, con un nivel de significancia del 5%. Los datos son 300 alumnos. La preferencia en 0,16 y nos sale a 0,68. Planteo de la hipótesis. La hipótesis nula es mayor que el estudio anterior. La hipótesis probable es menor que estudios anteriores. El nivel de significancia debe ser el 0,05. Corresponde a un 5%. Reemplazando los datos en la fórmula, nos sale que menos 2,45, eso en la tabla del chi cuadrado, graficando nos sale con una significancia del 5% hacia el lado negativo. Continuamos. Luego hacemos la prueba de hipótesis para la diferencia de dos proporciones de dos poblaciones. Con unas muestras de 150 a cada población y tenemos el planteo de la hipótesis nula y la hipótesis probable. Un nivel de significancia del 5%. Desarrollando la ecuación nos sale 0,1167. Esos datos se reemplazan en la fórmula obteniendo un menos 29,48. Graficamos y nos sale 29,488. Con eso estaríamos concluyendo la exposición, profesor.